Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Anulada la implantación del polémico programa coeducativo Escolae. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo ha tumbado por un error en su tramitación. Los magistrados no entran a valorar el contenido del temario. Actualmente se imparte en 193 centros, a los que se iban a sumar otros 26 el próximo curso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y como pueden imaginar, las reacciones a esa decisión judicial no se han hecho esperar. Un programa que inició el anterior cuatripartito de Barcos y que respalda el actual gobierno, que ya estudia posible recurso. Creemos que es una cuestión meramente de forma, que no entra en el fondo. En todo caso, el compromiso del gobierno con el programa Escolae es claro y rotundo. Insisto que es una cuestión que ahora tenemos que valorarlo, en su caso si supone recurso, etcétera. Un asunto, el de Escolae, que se ha colado en el final de esta desescalada en la que el Gobierno de Navarra prepara un plan para blindar las residencias de mayores ante posibles rebrotes, uno de los puntos más sensibles en esta crisis sanitaria. Medidas para prevenir rebrotes a las puertas de abrir fronteras y que vuelvan los turistas. Precisamente hoy, el presidente del Gobierno ha presentado un ambicioso plan de 4.250 millones de euros para reactivar el sector. Un plan imprescindible, dice Sánchez, para un turismo seguro. Los productos turísticos, como son el turismo de sol. Y alumbraremos los túneles del COVID-19, un proyecto psicoeducativo impulsado por 4 navarras para dar respuesta en el aula a las cargas emocionales e informativas que los niños puedan tener como consecuencia del coronavirus. Si tras el empate en Anoeta, Osasuna no pudo disfrutar de la gran imagen ofrecida, hoy tampoco puede lamentarse tras la abultada derrota 0-5 sufrida frente al Atlético de Madrid. Por eso la plantilla ya se ejercitaba esta misma mañana en las instalaciones de Tajonar, con la vista puesta en el partido del domingo en Valencia. Lo positivo, los rojillos mantienen los 10 puntos de margen con respecto al descenso a falta de 9 jornadas. Tiene que penalizar, doler sí, creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Llevamos un camino marcado y al final, pues bueno, hoy estamos dolidos y estamos, pues bueno, decepcionados porque entendíamos que podíamos plantar cara al Atlético de Madrid y no ha sido así. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Es la imagen de un pulso en los tribunales entre quienes se muestran favorables al programa de coeducación Escolae y quienes no, entre quienes defienden las bondades de su filosofía y contenido y quienes consideran todo lo contrario. En esas estábamos hasta hoy, donde los tribunales han hablado. Bueno, enseguida entraremos en el contenido de esa sentencia. El juez se ha basado en la forma para tumbar el programa Escolae, es decir, en cómo se implantó. Vamos a verlo. Se basa en que se debió tramitar mediante una disposición general y no mediante un acto administrativo. ¿Y qué es una disposición general? Bueno, pues es un reglamento que debe contener una o varias memorias, también un estudio económico y de costes de la iniciativa, que deberá ser consultada a todos los departamentos del Gobierno afectados. En algunos casos incluso debe ser sometida a información pública con un procedimiento para aplicarse. Todo esto es lo que el tribunal dice que no se ha hecho. ¿Y qué se ha hecho? Bueno, pues se optó por algo aparentemente más sencillo, es decir, un acto administrativo, un tipo de acto jurídico donde la Administración ejecuta directamente una iniciativa que será fiscalizada. Un error en la tramitación que ha llevado a anular el programa de coeducación. Escolae anulado en los tribunales por un error en su tramitación. El juez da por sentado que no pudo ser un acto administrativo, puesto que Escolae se integra en el currículum como materia transversal. Dice que el currículum de las diferentes etapas educativas se aprueba por decreto foral y sentencia que se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal para elaborar una disposición general, es decir, un reglamento que implicaría memorias, plan económico o costes.
El recurso llegó de un grupo de padres. Rebatieron 2 resoluciones del Gobierno de Navarra, una referida a las instrucciones para el curso pasado, para su organización y funcionamiento de los colegios, y otra relativa a la extensión progresiva de Escolae a todos los centros educativos de Navarra. Cuestiones en la forma que no en el fondo, donde el tribunal no entra. Es más, se han inadmitido otros 2 recursos, uno que reclamaba la nulidad al entender que Escolae vulnera derechos fundamentales de padres y niños por su contenido ideológico y por el adoctrinamiento en ideología de género. Lo presentó la Plataforma Nacional 18M, pero el juez advierte falta de legitimidad para recurrir por no ser una organización titular de ningún centro, ni ser tampoco una asociación de padres, profesores o representante legal de algún alumno. El otro recurso es de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, CONCAPA, inadmitido debido a un error procesal. Bueno, pues como se pueden imaginar, ya hay reacciones. De hecho, la Confederación Católica de Abimas de Navarra, CONCAPA, se muestra muy satisfecha con esta sentencia. Aseguran que se está reconociendo la ilegalidad de este programa de coeducación que, dicen, se había impuesto por la fuerza a todas las familias navarras. De la misma forma, ha señalado que la justicia no ha entrado en el fondo y hubiera sido mejor, porque aseguran que es importante que se reconozca que el programa se implantó fuera de la legalidad. Bueno, y los partidos navarros también han hecho balance de esa sentencia. Únicamente Navarra Suma ve muy buena noticia que la sentencia anule la implantación de este programa de coeducación. El Gobierno, por su parte, estudiará recurrir ese fallo. El Gobierno de Chivite cogió el testigo de este programa que surgió en el Ejecutivo de Barcos. Ahora, con una sentencia que anula su implantación, vuelven a reafirmar su compromiso. Creemos que es una cuestión meramente de forma que no entra en el fondo. En todo caso, el compromiso del Gobierno con el programa Escolae es claro y rotundo. Insisto que es una cuestión que ahora tenemos que valorarlo, en su caso si supone recurso, etcétera. La misma línea han seguido los socios de Gobierno, que afirman que no rechazan el contenido, sino que es un defecto de forma. El programa es positivo, es bueno, y este Gobierno lo apoya sin ningún tipo de dudas al respecto. Si existe el mismo, la subsanación del error, que es lo que competirá al Gobierno, del que Gero Abay forma parte y en el que lógicamente estaremos apoyando para que Escolae siga teniendo el desarrollo en la red educativa navarra. En que es un defecto de forma, un error en la tramitación y por lo tanto, bueno, pues ahora toca darle una vuelta. También EH Bildu. Que se siga el procedimiento, porque lo importante es que en todo el sistema educativo de Navarra el contenido de Escolae y la coeducación esté presente. No, en cambio, Navarra Suma, único partido que valora la sentencia. Hay una muy buena noticia que reconoce, pues que el Gobierno actuó como siempre, pisoteando derechos, gestionando mal, con una falta de rigor absoluta y pues retratándose nuevamente en sus obsesiones y en su sectarismo. Sobre la cuestión que señalan el resto de los partidos del arco parlamentario, Esparza dice que en cuestión de procedimientos los gobiernos tienen que hacerlos bien, porque si no se están pisoteando derechos de los ciudadanos. Declaraciones que hacían previas al Pleno en el Parlamento de Navarra, que ha rechazado derogar el Consejo de Diálogo Social como proponía EH Bildu a través de una proposición de ley. La iniciativa del Partido Abertzale ha contado con el apoyo de uno de los socios del Gobierno, de Podemos. Gero Abay se ha abstenido y Navarra Suma, PSN e Izquierda Esquerra han votado en contra. Uno de los motivos que alega el Partido Abertzale para la derogación del Consejo es que se trata de un marco agotado por su propia consideración y que no representa a toda la sociedad. Bueno, y más cosas, porque el Gobierno de Navarra acudirá al endeudamiento para cubrir la acusada bajada de ingresos por la crisis. Con un objetivo de déficit del 0% en el presupuesto de este año, el Ejecutivo Foral acudirá a la deuda para financiarse. Lo decía ayer mismo en esta casa la consejera de Economía y Hacienda. Esa merma recaudatoria que cifraba yo hace semanas en un 20%, en unos 800 millones de euros, eso nos hace que el Gobierno de Navarra busque todos los instrumentos de los que podemos contar para poder paliar y para poder salir todos juntos de esta situación. Y uno de los instrumentos claves es el tener que acudir a una flexibilización del déficit, a poder endeudarnos de manera responsable, teniendo en cuenta que nuestras previsiones y nuestros presupuestos aprobados están hechos con un objetivo del 0%, de cero déficit, pues el poder flexibilizar.
Esta medianoche la Comunidad Autónoma Vasca entrará en la nueva normalidad. El lehendakari Iñigo Urkullu ha firmado este jueves el decreto de levantamiento de la fase 3 de la desescalada y del estado de alarma en Euskadi. Novedades también en Cataluña. Torra decreta lo que ha llamado fase de reanudación. Se sustituyen así la fase 3 decretada por el Gobierno central, ya que el Gobierno recupera las competencias. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, Torra asegura que con ese decreto quedan sin efecto las medidas de la declaración del estado de alarma. Bueno, Navarra seguirá unos días más hasta el domingo, hasta que llegue esa nueva normalidad. Seguirá en la fase 3 con la vista puesta también en la evolución de la pandemia. Ayer en Navarra se registraba un pequeño repunte de contagios, 6 más, después de días sin casos o con uno solo. Pero hay buenas noticias, no se registraban fallecidos y una persona más abandonaba la UCI, donde solo hay 5 pacientes. En el conjunto del país seguimos sin conocer la cifra total de fallecidos, aunque Sanidad informaba de 30 muertes en la última semana y 141 contagios en el último día. Atención, es casi el doble que las notificados desde el martes. Precisamente, lo que preocupan ahora son los rebrotes, sobre todo a unos días de que se abran las fronteras. Hay 2 focos importantes. Las miradas están puestas por un lado en China, con cerca de 200 nuevos casos. El origen está en un mercado en Pekín, aunque las autoridades ya lo dan por controlado. Y otro también en Alemania, concretamente en un matadero en el que se han llegado a infectar hasta 650 personas y que ha obligado a cerrar los colegios y escuelas infantiles del distrito afectado. Una situación que vuelve a recordar que el virus está ahí y que se deben seguir respetando las medidas de seguridad y sanitarias. Bueno, y mientras tanto, y a la espera de vacuna, medicamentos como la dexametasona, avalados por un estudio de la Universidad de Oxford, se presentan como una esperanza para los pacientes más graves. Un fármaco que reduce en 1/3 la mortalidad del coronavirus y que en España ya se estaba utilizando en muchos hospitales, como aquí en Navarra. Un estudio que genera evidencia y que da pautas sobre cómo usarlo. Es un fármaco que hemos utilizado nosotros, o una familia de fármacos que hemos utilizado nosotros y muchos otros hospitales en toda España. Este estudio lo que hace es generar evidencia, que esto es una diferencia muy importante. O sea, el trabajar con medicina basada en la evidencia da mucha más tranquilidad respecto a dosis, respecto a plazos. O sea, es un estudio muy importante en ese sentido, porque confirma pues dosis, plazos, selecciona bien a qué tipo de hay que dárselo. Bueno, sin duda ahora mismo evitar que se produzcan rebrotes, como decíamos, en las residencias de mayores también va a ser fundamental. Han sido uno de los puntos más vulnerables de esta crisis y por eso el Gobierno de Navarra ya trabaja en un plan de desescalada en estos centros que contempla distintas medidas, aunque la consejera de Derechos Sociales no ha querido concretar a la espera de consensuarlas con las principales asociaciones del sector. Cuestiones que se han abordado también hoy en el Consejo Interterritorial con el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de España, con Pablo Iglesias. Contempla todo lo que tiene que ver con el conjunto de medidas que habrá que arbitrar en el supuesto de que volvamos a tener un rebrote en los centros residenciales, tanto cuestiones relativas a reserva de plazas, centros intermedios, materiales, sustitución del personal. Bueno, ya no estarán vacías. Las escuelas infantiles, tanto públicas como privadas, reabrirán este lunes coincidiendo con el fin del estado de alarma. El Gobierno ha fijado un máximo de 8 alumnos por clase y se limitará la interacción entre los grupos de niños. Una decisión del Gobierno foral que llega apenas 2 semanas después de que permitiera abrir a esos centros como medida de conciliación, pero acotando el ratio de 5 niños por cuidador y que levantaba también las críticas en las escuelas privadas. Sostiene el Ejecutivo que este cambio es una consecuencia directa de la progresiva vuelta a la nueva normalidad. Bueno, inyección de 4.262 millones para impulsar el turismo. Es el plan del Gobierno para reflotar un sector clave para la economía del país. Se lanzarán campañas de promoción de cara a posicionar nuestro país como destino seguro tras la pandemia e incluirá varias líneas de actuación para mejorar la competitividad y fomentar la inteligencia turística y marketing. Y todo esto a pocos días, como decimos, de que se abra el espacio Schengen. Destino, España es un modelo de saber hacer y de saber hacerlo bien, porque lo hacemos unidos. Para que el próximo horizonte sea de estabilidad y de sostenibilidad, necesitamos seguir fomentando y construyendo esa unidad. Somos líderes mundiales y por eso cada paso que demos será un paso seguro.
Lo daremos siempre con responsabilidad, con prudencia, demostrando que nuestro país es un destino seguro y saludable. Bueno, pues en esa misma comparecencia el presidente Sánchez ha asegurado que los ERTE están para quedarse y que son una alternativa a los despidos que se produjeron en otras crisis. Tanto patronal como sindicatos han reclamado al Gobierno que los extienda más de lo establecido para proteger el empleo tras la crisis. Para UGT y comisiones obreras son vitales para garantizar un turismo de calidad e incentivar los sectores más afectados, y le han recordado también al presidente que el turismo supone el 13% del PIB español y el 14% del empleo en toda España. Bueno, lo veíamos antes con las guarderías, pero lo cierto es que la vuelta al colegio de los niños en septiembre llegará cargada de incógnitas. Para facilitar la adaptación de los alumnos y ayudar a los docentes nace el proyecto Alumbrando Túneles, capitaneado por 4 navarras. ¿Cómo acompañar a un niño que ha perdido a un familiar? ¿Cómo trabajar la enfermedad con esos alumnos? ¿O qué información debería saber de todo lo que ha pasado? Estas son algunas de las preguntas que se plantean ante la vuelta de los niños a clase. Para intentar dar la respuesta, 4 mujeres navarras han creado un proyecto llamado Alumbrando Túneles. Se está hablando de distanciamiento, de mascarillas, de geles, pero de momento no estamos escuchando en las noticias, en las distintas instancias políticas, no escuchamos el tratamiento que se les va a dar a nivel emocional, a nivel afectivo, porque eso va a haber mucha falta. Entonces, pues bueno, de ahí, de esa inquietud que teníamos nosotras, surgió este proyecto. El proyecto parte de un libro infantil que pretende abrir un canal de comunicación y expresión para los alumnos. Al final también a ellos se les ha hecho duro, y todavía hay niños que van a arrastrar, niños que salieron a la calle con miedo, que no querían salir, y todo esto todavía va a continuar. No sabemos cómo vamos a empezar en septiembre, es que hay mucha inquietud. También se recogen una serie de pautas para que los docentes puedan dar respuesta a las cargas emocionales e informativas de los alumnos. Nosotras como maestras quizá no sabemos cómo hay que hablarles a los niños sobre la enfermedad, sobre el duelo, qué palabras hay que evitar, qué no, dependiendo de la edad, cómo hay que trabajarlo. Y todo esto en esta guía se nos enseña. Un material psicoeducativo en el que se cuida el lenguaje y la ilustración de cara a esa reincorporación a las aulas. Una iniciativa que tiene un fin solidario y parte de lo recaudado se donará al Banco de Alimentos. El exportero de Osasuna y segundo entrenador de Luis Enrique en Celta y Barcelona, Juan Carlos Unzué, acaba de anunciar que sufre ELA, una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y que le está afectando especialmente a las extremidades. El navarro tiene 53 años. Estoy fuerte mentalmente para convivir con esta enfermedad, difícil enfermedad, y que me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta este momento. Pero también, después de estos meses, dándole vueltas de las posibilidades y de lo que puedo hacer a partir de estos momentos en relación a la ELA y a este tipo de enfermedades más o menos parecidas, que desgraciadamente parecen invisibles, pero que están ahí. Osasuna ha reaccionado rápido para dar su aliento a su exjugador al conocer la noticia. Lo hacía en boca de su entrenador, Iago Barrasate. Aquí, desde Tajonar, desde tu casa, todos los que formamos el Club Atlético Osasuna, te mandamos un fuerte abrazo. Fuerza, Juan Carlos, ánimo. La de Unzué es una noticia que deja en un segundo plano lo deportivo y el primer partido sin público en el Sadar, que acabó en goleada en contra de Osasuna. 0-5 perdió el conjunto rojillo ante un Atlético de Madrid que gozó de una gran efectividad. No te tiene que penalizar, doler sí. Creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Llevamos un camino marcado y al final, pues bueno, hoy estamos dolidos y estamos, pues bueno, decepcionados porque entendíamos que podíamos plantar cara al Atlético de Madrid y no ha sido así. Entonces eso te tiene que doler y lo que he dicho antes, ¿no? Cuando te duele, además,
sacas lectura positiva, ¿no? Pero penalizar no, porque mañana tenemos que entrenar, tenemos que recuperarnos y el domingo tenemos otro partido y lo que dije, ¿no? Jugando cada 3-4 días, que no estamos habituados, pues al final lo que ha pasado ya prácticamente no existe y hay que pensar en el futuro inmediato que es ya. Bueno, lo cierto es que lo único positivo de la noche de ayer es que Osasuna mantiene los 10 puntos de ventaja sobre el descenso cuando restan 9 jornadas para finalizar el campeonato. Poco más tras el varapalo y la imagen ofrecida ante el Atlético de Madrid. No puede hacernos cambiar de opinión este traspiés. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien, que tenemos que seguir en la línea, corregir los errores que hemos cometido hoy, por supuesto, pero bueno, mirar el futuro con ilusión, porque creo que el año está siendo bonito y que el equipo siempre da la cara. El resultado final provoca que quizás si hubiese alguna conclusión positiva se disipe, se esfume y es verdad que es una sensación amarga que tenemos que quitarnos de inmediato porque en este formato liguero no tenemos tiempo para alimentaciones y tenemos un partido importante dentro de 4 días. Osasuna volvía al Sadar 3 meses después con un ambiente poco habitual. Pocos aficionados en la llegada del equipo al estadio y en los bares de la zona. Una imagen que nada tiene que ver con la de un partido normal. La última vez que Osasuna vino a este estadio fue el pasado 3 de marzo. Más de 3 meses después, los rojillos vuelven a su casa, eso sí, con unas circunstancias atípicas totalmente. Apenas una veintena de aficionados ha recibido al conjunto rojillo en un partido contra todo un Atlético de Madrid. Por eso hemos venido hasta aquí para conocer cómo vivirán los aficionados, cómo vivirán los rojillos la vuelta al fútbol en el Sadar. El césped del Sadar volvía a sentir rodar el balón. Sin embargo, fuera poco tenía que ver esta imagen con esta otra. Bueno, de alguna manera teníamos que ver algo, ¿no? De que no se pueda ingresar. Esperé tanto tiempo para poder entrar al estadio para ver este partido y al final, mira. Un escueto recibimiento dadas las circunstancias con algún que otro infiltrado del equipo rival. Otro de los puntos que evidencian esta relativa vuelta a la normalidad son los bares. Lo que otros días era una marea rojilla, ayer presentaba esta imagen. Bueno, es muy atípico, ¿no? Como puedes ver, pues ahora hay bastante tranquilidad, pero sí, en un día de partido, pues como un evento que podemos tener, pues estaría a rebosar. Días que hay fútbol en el Sadar, esto antes del partido es una pasada, durante el partido también. Aunque en lo que resta de temporada tocará resignarse. A mí personalmente no me gusta, pero... Lo que no faltó fue la porra antes del partido, aunque parece que el confinamiento también ha pasado factura en esto de las quinielas. 2-0 gana el Osasuna. 1-4. 2-0. Un 2-0. Un día que será histórico, no por el resultado ni por el estadio a rebosar, sino precisamente por ese no ambiente. Una vuelta a la competición que para muchos poco tiene que ver con lo que conocemos como fútbol. Bueno, y entrenamiento de recuperación hoy para los titulares y más intenso para los suplentes. Sin tiempo para los lamentos, Osasuna prepara ya su visita a Mestalla, donde se enfrentará al Valencia el próximo domingo a partir de las 7:30 de la tarde. Bueno, esta noche analizaremos el partido de Osasuna en zona mixta a partir de las 9:30, donde también charlaremos con Iker Vicente, apenas 4 días después de romper el récord de la Rechea de 14 troncos. Ocurría el pasado domingo en el primer evento deportivo que acogía el Navarra Arena desde la irrupción de la pandemia y además con público. El escolari navarro nos contará cómo preparó la cita en pleno confinamiento. Y nos vamos con la música de la Pamplonesa, que volverá a sonar en la calle, en concreto este sábado 20 y el 27 en la Ciudadela, donde actuarán con público. Las entradas serán gratuitas y se adjudicarán por sorteo a las personas que se inscriban en el 010. Bueno, más información ya lo saben en nuestra web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós.
para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.